El amanecer pintaba de oro las aguas de San Diego cuando Elena Rodríguez pisó por primera vez la base naval de Coronado. Sus botas militares resonaron contra el concreto húmedo mientras observaba los edificios grises que se alzaban como fortalezas ante ella. A los 24 años había tomado la decisión más arriesgada de su vida: intentar convertirse en la primera mujer latina en completar el entrenamiento BUD/6H de los Navy SEALs. La brisa marina agitó su cabello pelirrojo, recogido en una coleta perfectamente reglamentaria. Elena había heredado ese color de fuego de su abuela irlandesa, pero todo lo demás venía de su sangre mexicana. La determinación férrea, la resistencia que parecía infinita, y esa capacidad de mantener la calma cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor. Características que había perfeccionado durante sus 5 años como especialista en demoliciones en el ejército. Soldado Rodríguez. La voz del sargento mayor Thompson la sacó de sus pensamientos. Era un hombre corpulento, con cicatrices que contaban historias de combates lejanos y ojos que parecían poder ver a través del alma. Bienvenida al infierno voluntario. Elena se cuadró inmediatamente. Gracias, sargento mayor. Lista para comenzar. Thompson la estudió durante largos segundos, su mirada deteniéndose en cada detalle, desde la postura perfecta hasta la expresión serena, que no revelaba ni temor ni arrogancia. Había visto llegar a cientos de candidatos a lo largo de los años, y había aprendido a leer las señales. Algunos llegaban llenos de bravuconería que se desmoronaba en las primeras horas. Otros, los más peligrosos para sí mismos, llegaban con algo que demostrar. Pero esta mujer era diferente. Había algo en su mirada que hablaba de batallas ya libradas y ganadas. ¿Sabes lo que te espera aquí, soldado?, preguntó Thompson, comenzando a caminar hacia los barracones. Sí, sargento mayor. 24 semanas de entrenamiento básico, seguidas por SQT. Tasa de deserción del 80% aproximadamente. Estadísticas, gruñó Thompson. Los números no te dicen nada sobre lo que realmente sucede cuando llevas 30 horas sin dormir, cuando tus músculos gritan por piedad, cuando cada fibra de tu ser te suplica que abandones. Llegaron a los barracones donde Elena compartiría espacio con 37 hombres. Todos se habían detenido en sus actividades para observar a la recién llegada. El silencio era denso, cargado de curiosidad y escepticismo. Elena podía sentir el peso de sus miradas, pero mantuvo la vista al frente. Escuchen bien, la voz de Thompson resonó en el espacio. Esta es la soldado Rodríguez. Será tratada exactamente igual que cualquiera de ustedes. Ni mejor ni peor. Las mismas expectativas, las mismas estándares, las mismas consecuencias. Un murmullo bajo recorrió el grupo. Elena reconoció las expresiones. Algunos rostros mostraban respeto cauteloso, otros curiosidad y unos pocos desprecio apenas disimulado. Había esperado esto. Durante años se había preparado mentalmente para este momento. Rodríguez. Thompson se dirigió a ella nuevamente. Tu litera está al fondo. Tienes 15 minutos para instalarte antes de la primera sesión de orientación. Elena asintió y se dirigió hacia su espacio asignado. Mientras organizaba sus pertenencias, escuchó fragmentos de conversaciones susurradas a su alrededor. No va a durar ni una semana, murmuró alguien. Es solo un truco publicitario, añadió otro. Apuesto a que se lesiona en los primeros días. Una tercera voz se unió al coro de predicciones pesimistas. Elena continuó desempacando meticulosamente como si no hubiera escuchado nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que las palabras solo tenían el poder que uno les otorgaba, y ella había decidido que éstas no tendrían ninguno. Marcus Chen, un soldado de origen asiático con músculos que parecían esculpidos en piedra, se acercó a su litera. «Soy Chen», dijo extendiendo la mano. «Bienvenida al circo». Elena aceptó el apretón de manos.
evaluando la firmeza y la sinceridad en los ojos del hombre. Rodríguez. Gracias. ¿De dónde vienes?, preguntó Chen, sentándose en la litera contigua. Fort Bragg, especialista en AOD durante 5 años. Los ojos de Chen se iluminaron con respeto. Los especialistas en desactivación de explosivos eran considerados entre los más valientes y precisos del ejército. Impresionante. ¿Qué te trajo aquí? Elena se tomó un momento para considerar su respuesta. Podría haber mencionado su hermano menor, caído en Afganistán mientras servía con una unidad de operaciones especiales. Podría haber hablado de su necesidad de honrar su memoria sirviendo en la élite de la élite. Pero esas eran razones privadas, sagradas. Sagradas. Quiero ser parte de lo mejor, dijo simplemente. Chen asintió con comprensión. No presionó por más detalles. Algo que Elena apreció en Major Temporary Landscape. La tarde pasó en una serie de exámenes médicos, evaluations psicológicos y sesinas information. Elena se movía a través de cada proceso, con la precisión de una máquina bien calibrada, respondiendo preguntas, completando formularios, sometiéndose a pruebas físicas preliminares. Durante la evaluación psicológica, el doctor Hayes, un hombre mayor con gafas gruesas y expresión paternal, le hizo preguntas que había anticipado. ¿Por qué cree que puede tener éxito donde tantos hombres han fallado? No creo que tenga que ver con género, doctor. Creo que tiene que ver con preparación, determinación y capacidad de adaptación. ¿Cómo maneja la presión? La presión es solo otra variable en la ecuación. Se puede medir, predecir y manejar. ¿Alguna vez ha dudado de su decisión de estar aquí? Elena pausó por primera vez. Dudar es humano, doctor, pero permitir que la duda controle las decisiones es lo que separa a aquellos que logran sus objetivos de aquellos que no. Cuando terminaron las evaluaciones preliminares, Elena regresó a los barracones para encontrar a sus compañeros discutiendo en pequeños grupos. La conversación se detuvo abruptamente cuando ella entró. Jake Morrison, un texano de 1,90 m con el típico acento sureño, se acercó a ella. Era obvio que había sido designado como el portavoz no oficial del grupo. Oye, pelirroja. Comenzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nada personal, pero algunos de los muchachos están preocupados. ¿Preocupados por qué? Elena mantuvo su voz neutral. Bueno, este entrenamiento es brutal. Hombres grandes y fuertes no lo logran. Ya, no queremos tener que, ya sabes, cuidar de nadie durante las misiones. Elena estudió a Morrison durante un momento que se sintió eterno. Podía sentir la atención de todo el barracón enfocada en esta conversación. Esta era su primera prueba real. Y sabía que su respuesta determinaría cómo sería tratada durante las siguientes semanas. Morrison, dijo finalmente, su voz tranquila pero con un filo de acero. Durante mis 5 años en EOD, desactivé más de 200 artefactos explosivos en zonas de combate. Cada vez que me acercaba a una bomba, la vida de mi equipo dependía de mis manos. Nunca fallé. Nunca necesité que alguien cuidara de mí. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. Si estás preocupado por mi capacidad, te sugiero que te enfoques en la tuya. Porque al final del día, cada uno de nosotros está aquí para demostrar que merece llevar el tridente. El silencio que siguió fue palpable. Morrison la miró durante largos segundos. Luego asintió lentamente. Está bien, supongo que veremos de qué estás hecha. Mientras Morrison regresaba a su grupo, Elena sintió una pequeña victoria. No había ganado la guerra, pero había establecido que no sería intimidation fácilmente. Chen se acercó a ella más tarde, mientras se preparaban para dormir. Bien manejado, murmuró lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. Es solo el comienzo, respondió Elena, apagando la luz sobre su litera. En la oscuridad del barracón, escuchó los sonidos de 37 hombres preparándose para dormir.
el crujir de los resortes, los suspiros de nerviosismo, las oraciones susurradas. Mañana comenzaría oficialmente el entrenamiento más brutal del ejército estadounidense. Elena cerró los ojos, pero su mente siguió activa. Recordó las palabras de su hermano Carlos antes de partir a su última misión. El miedo es solo información. Elena, te dice que algo es importante. Úsalo. No dejes que te use a ti. Había venido aquí sabiendo que sería juzgada más duramente, que cada error sería magnificado, que cada éxito sería minimizado. Había venido sabiendo que algunos hombres la verían como una distracción, otros como una amenaza, y unos pocos, con suerte, pero había venido de todos modos, porque en algún lugar en su corazón sabía que Carlos estaría orgulloso. Vía porque creía, con cada fibra de su ser, que merecía estar aquí tanto como cualquier hombre en este barracón. El sonido de las olas golpeando la costa cerca de la base creó una sinfonía nocturna que gradualmente la arrulló hacia el sueño. Mañana pensó, comenzaría a demostrar que una mujer pelirroja de origen mexicano podía ser tan letal, tan confiable, tan fiel como cualquiera. La pregunta no era si podía serlo. La pregunta era si le darían la oportunidad de demostrarlo. El despertador sonó a las 4:30, pero Elena ya estaba despierta. Había desarrollado la capacidad de despertarse minutos antes de cualquier alarma, un truco que había aprendido durante sus despliegues en Irak. A su alrededor, el barracón se llenó gradualmente de gruñidos y quejas, mientras los hombres emergían de sus literas como zombies. ¡Arriba! 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 La voz del instructor jefe Martínez resonó como un trueno en el... Tienen 5 minutos para estar formados en el patio. Elena se movió con precisión mecánica. Botas, uniforme de entrenamiento, coleta perfecta. Mientras los hombres a su alrededor tropezaban y maldecían, ella terminó de alistarse y fue una de las primeras en salir hacia el patio de formación. La mañana era fría y húmeda, con una niebla espesa que hacía que las luces del patio parecieran halos fantasmales. Martínez, un veterano de 20 años, con músculos que parecían cables de acero, los estudió mientras se formaban. Bienvenidos al primer día del resto de sus vidas. Comenzó, paseándose frente a la formación como un depredador. Algunos de ustedes piensan que saben lo que es el dolor. Estén equivocados. Algunos creen que saben lo que es el cansancio. También están equivocados. Su mirada se detuvo en Elena, quien mantenía la vista fija al frente. Y algunos de ustedes podrían pensar que este es un lugar para probar puntos políticos o hacer declaraciones sociales. Si es así, les sugiero que se marchen ahora mismo. Elena sintió las miradas de varios compañeros dirigirse hacia ella, pero no movió un músculo. Había anticipado esto. Los instructores la probarían más duramente. Buscarían cualquier signo de debilidad o privilegio especial. Carrera matutina, gritó Martínez. 6 millas por la playa. El que llegue último lava los baños durante una semana. Comenzaron a correr en formación, sus pies golpeando rítmicamente la arena húmeda. Elena se posicionó en el centro del grupo, ni adelante ni atrás, manteniendo un ritmo sostenido que sabía podría mantener durante horas, si fuera necesario. A su lado, Chen respiraba de manera controlada. ¿Corres mucho?, le preguntó en voz baja. Maratones desde los 18, respondió Elena sin cambiar su cadencia. Tú, triatonic Legmans. Esto debería ser pan comido. Pero después de la tercera milla, cuando Martínez gritó, ¡aceleren!, y el ritmo se intensificó. Elena vio cómo algunos de los hombres más grandes comenzaron a quedarse atrás. Sus músculos, construidos para explosiones de fuerza, no estaban optimizados para resistencia prolongada. Morrison, quien había sido uno de los más vocales la noche anterior, comenzó a jadear pesadamente. Elena lo pasó sin esfuerzo aparente, su respiración aún controlada y regular. «¡Vamos, Texas!», le gritó mientras lo adelantaba. No dejes que una chica te gane, Sugerian Bear.
En lugar the entire time secret, Morrison sonrió a tribecting score. Mal ditese, pelirroja. Tienes patas de gacela. Elena terminó la carrera en el quinto lugar, adelante de 23 hombres. No lo había hecho para presumir, sino porque sabía que terminar última habría sido interpretado como confirmación de que no pertenecía allí. Después de la carrera fueron directamente a ejercicios calistenia, flexiones, sentadillas, dominadas, abdominales, y Elena había pasado años perfeccionando su condición física, sabiendo que eventualmente sería juzgada por estándares más altos que cualquier hombre. Durante las flexiones, Martínez se paró directamente sobre ella. ¿Cuántas puedes hacer, Rodríguez? Tantas como necesite, instructor. Dame CA. Elena comenzó manteniendo forma perfecta. A los 50, varios hombres ya habían colapsado. A los 75, solo quedaban ella, Chen y otros 3. A los 90, solo Chen la acompañaba. 100. Elena completó la última flexión con la misma forma perfecta que la primera. Martínez asintió casi imperceptiblemente. Chen, ¿cuántas más puedes hacer? Al menos 20, instructor. Mientras Chen completaba sus flexiones adicionales, Elena mantuvo la posición de plancha, esperando órdenes. No se había dado cuenta de que estaba siendo probada de una manera diferente. No solo su resistencia física, sino su capacidad de esperar, de mantener disciplina incluso cuando no estaba siendo directamente desafiada. Rodríguez Martínez la llamó después de que Chen terminara. ¿Puedes hacer 20 más? Pero sí, instructor. Elena completó las 20 adicionales sin vacilar. Cuando terminó, Martínez simplemente asintió y pasó al siguiente ejercicio. La mañana continuó con obstáculos, muros para escalar, cuerdas para trepar, túneles para arrastrarse. En cada ejercicio, Elena se enfocó en la técnica perfecta, más que en la velocidad pura. Sabía que un error, una falta de forma, sería amplificada y utilizada como evidencia de que no pertenecía allí. Durante el almuerzo, se sentó con Chen y otros 2 candidatos que habían mostrado respeto profesional, Davis, un exmarino de Georgia, y Kumar, un inmigrante de primera generación de origen indio que había servido 3 despliegues en Afganistán. ¿Cómo te sientes?, preguntó Davis, masticando su sándwich de pavo. Como si apenas hubiera comenzado, respondió Elena, honestamente. Eso es bueno, dijo Kumar, porque esto fue solo el calentamiento. Tenía razón. La tarde los llevó al agua por primera vez. Surf torture, lo llamaban. Sentarse en las olas heladas del Pacífico hasta que el frío penetrara hasta los huesos y el cuerpo comenzara a temblar incontrolablemente. Elena entró al agua con los demás, el shock del agua fría golpeando su sistema como un martillo. Pero había entrenado para esto, había pasado horas en baños de hielo, había condicionado su mente para separarse de las señales de incomodidad de su cuerpo. Mientras algunos hombres comenzaron a quejarse y temblar violentamente, Elena se enfocó en técnicas de meditación que había aprendido. Respiración controlada. Visualización de calor interno. Separación mental del dolor físico. ¡Rodríguez! Martínez gritó desde la orilla. ¡Sal del agua! Elena se levantó y caminó hacia la playa, controlando cuidadosamente cualquier signo de temblor. ¿Cómo te sientes? ¿Lista para continuar, instructor? ¿No tienes frío? El frío es temporal, instructor. Martínez estudió su rostro buscando signos de bravuconería o fingimiento, pero Elena había aprendido hacía mucho tiempo a controlar sus expresiones faciales, una habilidad vital cuando trabajaba con explosivos, donde un momento de pánico podía ser fatal. Regresa al agua. Quédate hasta que te diga que salgas. Elena regresó sin vacilar. Esta vez permaneció en el agua durante 45 minutos adicionales, mientras varios hombres fueron sacados debido a hipotermia incipiente. Cuando finalmente le permitieron salir, caminó hacia la playa con paso firme, aunque internamente cada célula de su cuerpo gritaba. Por calor. Chen la alcanzó mientras se secaban. ¿Cómo lo haces?
Entrenamiento, dijo simplemente. Pero internamente, recordó las palabras de su instructor de AOD años atrás. El dolor es solo información, procésala, pero no dejes que controle tus decisiones. Esa noche, durante la cena, Morrison se sentó frente a ella. Oye, pelirroja, comenzó, y Elena se preparó para otro desafío. Pero su tono era diferente ahora. Quiero disculparme por anoche. Fue estúpido. Elena lo estudió cuidadosamente. ¿Qué cambió tu opinión? Hoy vi a un soldado haciendo su trabajo. Género no importó. Resultados sí importaron. Alrededor de la mesa, otros hombres asintieron en acuerdo. No todos, Elena notó. Algunos rostros aún mostraban escepticismo o resentimiento. Pero era un comienzo. Aprecio eso, Morrison, dijo Elena. Pero no necesito disculpas. Solo necesito la oportunidad de demostrar que pertenezco aquí. La tienes, dijo Chen. Al menos de mi parte. Esa noche, mientras escribía en su diario personal, una práctica que había mantenido durante años, Elena reflexionó sobre el día. Había pasado la primera prueba, pero sabía que cada día traería nuevos desafíos. Los instructores la estaban evaluando no solo por sus habilidades físicas, sino por su resistencia mental, su capacidad de liderar, y su habilidad para funcionar bajo presión extrema. Escribió día un completado. El cuerpo responde bien. La mente está enfocada. Los compañeros están comenzando a ver más allá del género hacia la capacidad, pero los verdaderos desafíos aún están por venir. Cerró el diario y se preparó para dormir. Mañana sería más difícil. Siempre era más difícil. Pero había algo en ella que se alimentaba de la dificultad, que se fortalecía con cada obstáculo superado. En la oscuridad del barracón, escuchó los susurros de algunos de sus compañeros discutiendo el día. Su nombre apareció en varias conversaciones y notó que el tono había cambiado desde la noche anterior. Menos desprecio, más curiosidad. Algunos incluso mostraban respeto cauteloso. Era progreso, pequeño pero real. Elena cerró los ojos, pero su mente ya estaba preparándose para el día siguiente. Sabía que vendría surf torture más prolongado, carreras más largas, obstáculos más desafiantes, y sabía que cada día los instructores buscarían nuevas formas de probar su resolución. Pero estaba lista. Había nacido lista para esto. Hell Week se acercaba como una tormenta en el horizonte, y la tensión en el campamento era palpable. De los 38 candidatos originales quedaban 26. Elena había observado cómo, uno por uno, hombres que parecían invencibles habían tocado la campana y abandonado. El primero había sido Rodríguez, sin parentesco, un marine de Chicago que se lesionó la rodilla durante una carrera nocturna. El segundo, Williams, simplemente desapareció una mañana, dejando solo una nota que decía no vale la pena. Cada deserción enviaba ondas de duda a través del grupo restante. Elena había establecido una rutina que la mantenía centrada. Despertarse a las 4:15, 15 minutos antes del toque de Diana. 5 minutos de meditación silenciosa. Revisar mentalmente los objetivos del día. Esta estructura le daba una sensación de control en un ambiente diseñado para eliminar toda sensación de control. Formación en el patio. La voz del comandante Blake resonó a través del campamento. Blake era una leyenda, un veterano de 25 años, con más misiones clasificadas de las que la mayoría podría imaginar. Then, this is the presidential war. Su sola presencia comandaba respeto instantáneo. Elena se formó junto a sus compañeros, notando inmediatamente que algo era diferente. Había equipo adicional en el patio. Rifles, blancos, munición. Sus instintos de AOD se activaron, analizando automáticamente la configuración. Hoy, comenzó Blake, paseándose frente a la formación.
van a aprender algo fundamental sobre ser un SEAL. No se trata solo de resistencia física o mental. Se trata de precisión bajo presión extrema. Se detuvo frente a Elena, sus ojos grises estudiándola intensamente. En combate, un disparo errado no es solo un fallo. Es la vida de tu compañero, es la misión. Es la diferencia entre volver a casa o no volver nunca. Elena mantuvo el contacto visual sin parpadear. Había estado esperando esta prueba específica. Sus registros de tiro en el ejército eran excelentes, pero sabía que aquí sería diferente. Aquí, cada bala tendría el peso de la expectativa y el prejuicio. Ejercicio de tiro de precisión. Continuó Blake. Blancos a 200,30 y 500 metros. Con decisiones variables. Viento, fatiga, presión temporal. 5 rondas por blanco. El que tenga la puntuación más baja lava los baños durante 2 semanas. Los candidatos se acercaron a la línea de tiro. Elena examinó su rifle M-Core, verificando cada componente con la minuciosidad que había desarrollado trabajando con explosivos. En AOD, la attention at the tension over any search of action. Era la diferencia entre la vida y la muerte. Posiciones, gritó Blake. Elena se posicionó, sintiendo el peso familiar del rifle contra su hombro. Había pasado cientos de horas en campos de tiro, pero también sabía que el tiro de precisión era tanto mental como físico. La respiración, el ritmo cardíaco, la eliminación de distracciones, todo tenía que sincronizarse perfectamente. Blancos a 200 metros. Fuego a discreción. Elena controló su respiración, dejó que su ritmo cardíaco se calmara y apretó el gatillo en el momento perfecto entre latidos. El disparo resonó, y a través de sus binoculares, vio que había dado en el centro del blanco 4 disparos más. 4 centros más. Alrededor de ella, escuchó los resultados variados de sus compañeros. Chen estaba disparando bien, al igual que Morrison. Algunos otros luchaban contra el viento cruzado que había comenzado a intensificarse. ¡Sin o metro! La distancia aumentada requería ajustes más precisos. Elena calculó mentalmente la caída de la bala, el efecto del viento, la humedad del aire. Su entrenamiento en AOD había incluido balística avanzada. Entender cómo se comportaban los proyectiles bajo diferentes condiciones era esencial cuando trabajaba con munición no explotada. 5 impactos precisos. 500 metros. Condiciones de combate. Ahora, Blake activó máquinas de humo y ruido, simulando el caos de un campo de batalla real. El viento había aumentado, y la distancia hacía que los blancos fueran apenas visibles. Elena bloqueó todo el ruido externo. Esta era su zona. El espacio mental que había cultivado durante años donde solo existía en ella. El rifle. Y el objetivo. Su primer disparo fue ligeramente alto, debido a una ráfaga de viento inesperada. Se ajustó. Segundo disparo, centro. Para su cuarto disparo, Blake se acercó y comenzó a gritar directamente en su oído. Rodríguez, tu equipo está bajo fuego. Tu compañero está sangrando. Tienes que hacer este disparo o todos mueren. Elena sintió su ritmo cardíaco acelerar ligeramente, pero mantuvo su enfoque. Había estado bajo fuego real. Había trabajado con explosivos mientras proyectiles silbaban sobre su cabeza. Este era ruido, no amenaza real. Cuarto disparo, centro. Un francotirador enemigo te tiene en la mira, Blake continuó gritando. Tienes 10 segundos antes de que dispare. Elena se incorporó, descargó su rifle y esperó los resultados. Blake revisó todos los blancos con binoculares, tomando notas en su tablilla. Chen, 43 de 50. Morrison, 39 de 50. Davis, 41 de 50. Blake continuó leyendo los resultados, y Elena notó que varios hombres habían luchado con la presión y las condiciones variables. Rodríguez, 50 de 50.
Un silencio se extendió sobre el campo de tiro. Elena había logrado una puntuación perfecta bajo condiciones extremas. Blake se acercó a ella. ¿Dónde aprendiste a disparar así? AOD requiere precision, Commandant. Cuando estás desactivando explosivos, no puedes permitirte que tus manos tiemblen. Ya cuando estás bajo fuego enemigo mientras trabajas, necesitas poder defenderte con precisión absoluta. ¿Alguna vez has fallado un disparo importante? Elena pausó, recording de una misión en Homond, donde un francotirador enemigo la había tenido acorralada mientras trabajaba en un IE especialmente complejo. Un disparo de 400 metros con un rifle prestado, mientras estaba agachada detrás de cobertura inadecuada. Una vez, comandante. Aprendí de ese error. Blake asintió lentamente. El tiro de precisión es solo una herramienta, pero es una herramienta fundamental para un SEAL. Bien hecho. Esa tarde, durante el entrenamiento de combate acuático, Elena notó un cambio sutil en cómo sus compañeros interactuaban con ella. El respeto ya no era cauteloso, era genuino. Morrison, en particular, había comenzado a buscar su consejo sobre técnicas de tiro. Oye, pelirrojo, dijo mientras practicaban maniobras de buceo. ¿Puedes mostrarme cómo controlas la respiración durante el tiro de precisión? Elena se tomó el tiempo para explicar las técnicas que había desarrollado, cómo sincronizar la respiración con el ritmo cardíaco, cómo usar la meditación para mantener la calma bajo presión. Notó que Chen y Davis también se acercaron para escuchar. La clave, explicó, es entender que la precisión viene de la calma interior, no de la tensión muscular. Muchos tiradores se tensan cuando la presión aumenta. Pero la tensión es enemiga de la precisión. Kumar, quien había estado luchando con sus puntajes de tiro, hizo una pregunta técnica sobre el ajuste de mira en condiciones de viento variable. Elena respondió con la paciencia de una instructora experimentada. Esa noche, Blake le llamó a su oficina. Elena se presentó con la postura militar perfecta, pero internamente se preparó para cualquier cosa. Siéntate, Rodríguez, dijo Blake, gestionando hacia una silla frente a su escritorio. La oficina estaba decorada con fotos de equipos SEAL, medallas de servicio y mapas de misiones pasadas. ¿Sabe por qué la llamé aquí? No. Comandante, Blake se recostó en su silla, estudiándola. He estado en este negocio durante 25 años. He entrenado a cientos of SEALs. Y hoy vi algo que me hizo pausar y pensar. Elena esperó, manteniendo su expresión neutral. No fue solo su puntaje de tiro, aunque fue impresionante. Fue su reacción cuando otros candidatos comenzaron a pedirle consejo. Los vi observarla y vi algo que no esperaba. Estaban comenzando a verla como un líder. Comando, yo solo. Blake levantó una mano para silenciarla. Déjeme terminar. En los SEALs, el liderazgo no se trata de rango o género o política. Se trata de competencia, confiabilidad y la capacidad de mantener la calma cuando otros pierden la suya. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al océano. El week comenzará en 5 días. Es cuando realmente descubrimos de qué está hecho alguien. Algunos de los hombres más duros que he conocido se han quebrado durante esa semana. Se giró para Mirax directamente. ¿Está lista? Elena sintió el peso de la pregunta. No se trataba solo de si estaba físicamente preparada. Era si estaba mentalmente preparada para enfrentar 5 días y noches de tortura psicológica y física, diseñada para quebrar a las personas. Sí, comandante. He estado preparing them para say en 10 seconds in a row. ¿Qué la motiva, Rodríguez? Y no me dé una respuesta estándar sobre servir a su país. Quiero saber qué la impulsa reality. Elena consideró su respuesta cuidadosamente. ¿Podría haber dado una respuesta segura, profesional, pero algo en la manera de Blake le sugirió que valoraría la honestidad por encima de la diplomacia? Mi hermano menor, comandante.
Carlos, murió en Afganistán sirviendo con el 75º Regimiento de Rangers. Él siempre dijo que quería servir con los mejores, hacer la diferencia en las misiones más importantes. Su voz se mantuvo firme, pero Blake pudo detectar la emoción subyacente. Él creía que yo tenía lo necesario para ser un SEAL. Estoy aquí para honrar su memoria y para demostrar que tenía razón. Blake asintió lentamente. Esa es una motivación poderosa, pero también peligrosa si no se maneja correctamente. ¿Está aquí por él o por usted? Por ambos, comandante. Pero principalmente por mí, porque creo que pertenezco aquí. Bien. Esa es la respuesta correcta. Blake regresó a su escritorio y abrió una carpeta. Sus puntuaciones hasta ahora han sido consistentemente altas. Físicamente está en el 10% superior, mentalmente muestra una resistencia excepcional. Pero Hell Week es diferente. Es donde descubrimos no solo si alguien puede soportar el dolor, sino si puede liderar a otros a través del dolor. Elena sintió un escalofrío de anticipación mezclado con aprensión. Hell Week era legendaria, la prueba definitiva que separaba a los aspirantes de los SEALs reales. Comandante, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Cuántas mujeres han llegado tan lejos en el entrenamiento Bud Sister List Program? Blake pausó, considerando su respuesta. Usted es la cuarta en la historia del programa. Las otras 3 no completaron Hell Week. El silencio se extendió entre ellos mientras Elena procesaba esta información. Era una estadística intimidante, pero también la motivó. Tenía la oportunidad de Askasteria, de abrir una puerta que había estado cerrada durante décadas. Entiendo, comandante. ¿La presiona eso? Saber que lleve el peso de representar a todas las mujeres que podrían venir después. Elena había pensado en esto muchas veces durante las últimas semanas. Es una responsabilidad que no pedí, comandante. Pero es una que acepto. No estoy aquí para probar un punto sobre las mujeres en general. Estoy aquí para demostrar que Elena Rodríguez tiene lo que se necesita para ser un SEAL. Blake sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Esa es exactamente la actitud correcta. Manténgase enfocada en eso durante Hell Week y podría tener una oportunidad. Cuando Elena salió de la oficina de Blake, sintió un peso nuevo en sus hombros. No era solo el peso de las expectativas, sino el peso de las posibilidades. En 5 días, enfrentaría la prueba más difícil de su vida. Pero por primera vez desde que había llegado a Coronado, sintió que realmente pertenecía allí. Hell Week. 5 días y 5 noches que definirían no solo su futuro como SEAL, sino su lugar en la historia militar. Elena se despertó el domingo por la mañana, sabiendo que en pocas horas comenzaría la prueba más brutal de su vida. La semana había comenzado con una ceremonia simple pero solemne. Los 26 candidatos restantes se formaron frente al comandante Blake y su equipo de instructores. El silencio era denso, cargado de anticipación y terror controlado. Gentlemen, Blake hizo una pausa y miró directamente a Elena. Lady, ahí comienza Hell Week. Durante los próximos 5 días, dormirán un promedio de 4 horas y estarán constantemente mojados, fríos, hambrientos y exhaustos. Sus palabras resonaron como sentencia de muerte para algunos. Elena vio como varios hombres tragaron saliva audiblemente. Algunos de ustedes tocarán la campana. No hay vergüenza en ello. Este entrenamiento no es para todos. Pero aquellos que perseveran, aquellos que encuentren fuerza cuando crean que no queda ninguna, descubrirán algo sobre sí mismos que nunca supieron que existía. Las primeras 48 horas fueron un borrón de actividad constante. Carreras en la playa con botes Zodiac sobre sus cabezas, surf torture que duraba horas. Ejercicios de navegación nocturna sin descanso.
Elena se movía como un autómata. Cada fibra de su ser enfocada únicamente en la siguiente tarea. El siguiente desafío. El primer hombre en tocar la campana fue Peterson, un gigante de Minnesota, quien había dominado todos los ejercicios de fuerza. Simplemente se detuvo durante una carrera de madrugada. Caminó hacia la campana y la tocó 3 veces. El sonido metálico resonó como un disparo en la noche silenciosa. «No puedo más», gritó, lágrimas mezclándose con el agua salada en su rostro. «Lo siento, pero no puedo más». Elena observó cómo Peterson se alejaba, sus hombros sacudidos por sollozos. Había visto esto antes en Irak, soldados llegando a su punto de quiebre. No juzgaba. Sabía que cada persona tenía límites diferentes, pero ella no había encontrado los suyos todavía. En la noche del miércoles, quedaban 18 candidatos. Elena había desarrollado una extraña relación simbiótica con el dolor. En lugar de luchar contra él, lo había incorporado como parte de su existencia. Sus músculos gritaban. Su mente estaba nublada por la fatiga, pero había encontrado un núcleo de determinación que parecía inagotable. ¿Quién puede disparar? La pregunta del comandante Blake cortó a través del aire nocturno como una cuchilla. Era jueves por la madrugada, y habían sido despertados después de apenas 2 horas de sueño para otro ejercicio de tiro nocturno. Elena levantó la mano junto con otros 8 candidatos. Sus brazos temblaron ligeramente debido a la fatiga extrema. Pero su voz fue firme. «Puedo disparar, comandante». Durante Hell Week, había observado cómo ella se había convertido en un punto de estabilidad para algunos de sus compañeros. Cuando Morrison había comenzado a desmoronarse durante Surf Torture el martes, había sido Elena quien le había susurrado palabras de aliento. Cuando Chen había tropezado durante una carrera nocturna, ella lo había ayudado a levantarse sin reducir el ritmo. Rodríguez, al frente, Elena se acercó. Su uniforme empapado y cubierto de arena, sus ojos rojos por la fatiga y la sal, pero su postura aún militar. La tranquila pelirroja se enfrentó al desprecio, murmuró Blake casi para sí mismo. Era una observación que había estado formulando durante días, mientras otros candidatos habían perdido el control emocional, gritando frustraciones o quejándose abiertamente. Elena había mantenido una calma casi sobrenatural. «Perdón, comandante». «Nada, soldado. Tome posición». Blanco a 300 metros, condesines nocturnas 5 rondas. Elena se posicionó, pero inmediatamente notó que algo era diferente. Su rifle había sido Deliberated Resolute Desalination. La mira estaba sucia, y había arena en el mecanismo. Era otra prueba, otra oportunidad para fallar. Rápidamente inspeccionó su arma, limpiando la mira con precisión, ajustando la alineación basándose en su experiencia. Los instructores querían ver si la fatiga extrema había comprometido su atención al detalle. Su primer disparo fue ligeramente bajo. Se ajustó. Los siguientes 4 fueron centros perfectos. «Impresionante», dijo Blake. «¿Cómo mantiene la precisión con ese nivel de agotamiento?» «El cansancio es temporal, comandante. La precisión es una disciplina mental». Blake asintió. Pero Elena notó algo más en su expresión. «Respeto. Real, genuino respeto». Rodríguez dijo finalmente. «En mis 25 años haciendo esto, he visto soldados extraordinarios, hombres que pensé que eran imparables. Pero lo que usted ha demostrado esta semana va más allá de la resistencia física». Elena esperó, sin saber cómo responder. Ha demostrado liderazgo bajo presión extrema. Sus compañeros la miran en busca de estabilidad cuando todo lo demás se desmorona. Eso no se puede enseñar. Eso se tiene o no se tiene. El viernes por la mañana solo quedaban 11 candidatos. Elena había sobrevivido a Hell Week, pero sabía que los desafíos reales apenas comenzaban. El entrenamiento continuaría durante meses más,
seguido por SQT, SEAL Qualification Training, y luego años de desarrollo profesional continuo. Durante la ceremonia de clausura de Hell Week, Blake se dirigió a los sobrevivientes con una solemnidad que Elena no había visto antes. Han demostrado que tienen la resistencia física y mental para continuar en este programa. Pero recuerden, esto no los convierte en SEALs. Los convierte en candidatos a SEALs. El verdadero trabajo apenas comienza. Se detuvo frente a Elena Rodríguez. De un paso adelante. Elena obedeció, su corazón latiendo rápidamente durante Hell Week. Observamos muchas cosas. Observamos cómo responden bajo presión extrema. Cómo tratan a sus compañeros. Cómo mantienen estándares cuando sería fácil relajarlos. Blake pasó, permitiendo que sus palabras resonaran. Usted no solo sobrevivió Hell Week. Ayudó a otros a sobrevivir. Morrison me dijo que su aliento lo mantuvo en el agua durante surf torture. And Chen dishes to pay the coalition and change into the conclaved sound. Elena seemed to be safer as the differences of manpower. Elena sin tu lágrimos formando conceals and tears. Había llegado demasiado lejos para mostrar debilidad emocional ahora. Más importante, continuó Blake, demostró que el carácter no tiene género. La excelencia no tiene género. La capacidad de liderar bajo fuego no tiene género. As a Giro pays $4,000 a total of grouping attention, 10% of astronomical sales, no porque sea mujer, sino porque es un ejemplo de lo que significa ser un profesional militar de élite. Los meses siguientes pasaron en un borrón de entrenamiento avanzado, buceo de combate, paracaidismo, demoliciones submarinas, técnicas de infiltración, idiomas extranjeros. Elena se destacó en cada área, pero lo que más impresionó a sus instructores fue su capacidad continua para elevar el rendimiento de sus compañeros. Durante el entrenamiento de demoliciones, su experiencia en AOD se volvió invaluable. Enseñó a sus compañeros técnicas avanzadas para evaluar explosivos improvisados, cómo trabajar con precisión bajo presión temporal extrema. La clave, explicó durante una sesión de entrenamiento, es tratar cada explosivo como si fuera personal, como si tu vida y las vidas de tus compañeros dependieran de cada decisión. Morrison, quien se había convertido en uno de sus aliados más fuertes, bromeó. Pelirroja, eres más letal que cualquier explosivo que podamos enfrentar. Pero Elena sabía que el respeto que había ganado era observada más de cerca, juzgada con estándares más altos, y sabía que cualquier error sería amplificado. Era el precio del progreso, el peso de ser la primera. La graduación llegó en una mañana soleada de California. 8 candidatos habían completado todo el programa BUD/SES y SQT. Elena estaba entre ellos. Mientras recibía su tridente dorado, el símbolo distintivo de los Navy SEALs, Elena pensó en Carlos. Su hermano había tenido razón. Ella tenía lo necesario. Pero había sido un camino más difícil y más gratificante de lo que jamás había imaginado. El comandante Blake se acercó allá después de la ceremonia. Rodríguez, o debería decir, especialista SEAL Rodríguez. ¿Cómo se siente? Elena tocó el tridente en su uniforme, sintiendo el peso del metal y todo lo que representaba. Como si apenas hubiera comenzado, comandante. Blake sonrió. Esa es la respuesta perfecta. Porque tiene razón. Ser un SEAL no es sobre lo que ha logrado. Es sobre lo que está dispuesta a lograr cada día que sigue. Esa noche, Elena se sentó sola en la playa cerca de la base, observando las olas que había llegado a conocer tan íntimamente durante los meses de entrenamiento. Su teléfono vibró con mensajes de felicitación de familia y amigos, pero por ahora necesitaba silencio. Había hecho historia. Era la primera mujer latina en completar el entrenamiento SEAL, pero más importante para ella, había demostrado que Elena Rodríguez pertenecía aquí. El sonido de pasos en la arena la sacó de sus pensamientos. Chen, Morrison y Davis se acercaron cada uno llevando una cerveza. Oye, pelirroja,
dijo Morrison, usando el apodo que se había vuelto un término de cariño en lugar de burla. Pensamos que podrías querer compañía. Elena aceptó la cerveza que le ofrecieron y se movió para hacer espacio en la arena. ¿Saben lo que significa esto?, preguntó mirando hacia el horizonte. ¿Que ahora tenemos que trabajar el doble de duro para mantenernos al día contigo? Bromeó Chen. Elena rió, el sonido mezclándose con el crash de las olas. Significant que todo cambia. Las misiones reales, las responsabilidades reales, la oportunidad de hacer realmente la diferencia. Davis levantó su cerveza en un brindis. Por Elena Rodríguez, quien nos enseñó que la fuerza viene en muchas formas. Por los Navy SEALs, respondió Elena. Y por Carlos, quien sabía que este día llegaría. Mientras brindaban bajo las estrellas, Elena sintió una profunda sensación de completitud. Había enfrentado el desprecio con tranquilidad. Había superado cada obstáculo con determinación. Y había demostrado que la excelencia no conocía límites de género. El tridente en su uniforme brilló bajo la luz de la luna, símbolo no solo de su logro personal, sino de las posibilidades que había abierto para futuras generaciones de mujeres guerreras. La pregunta que había definido su viaje. ¿Quién puede disparar? Ahora tenía una respuesta que resonaría a través de la historia militar. Cualquiera que tenga la habilidad, el carácter y la determinación para ganarse el derecho. Elena Rodríguez había demostrado que merecía estar entre los mejores de los mejores. Esto sabía era solo el comienzo de su verdadera misión.